Sus palabras cortaron la celebración como vidrio roto. ¿Dónde demonios has estado? La voz que alguna vez susurraba dulces promesas ahora tronaba por todo el salón. 30 parientes, los parientes de él, se detuvieron en mitad de la conversación. El ambiente festivo de Nochevieja se evaporó al instante. Todas las personas giraron para mirarme a mí, parada en el umbral de mi propia casa, con las bolsas de plástico del supermercado cortándome las palmas de las manos. La copa de champán de mi nuera se le escapó de los dedos y salpicó el mantel que yo había planchado con tanto cuidado horas antes. La música de fondo parecía burlarse de la tensión que flotaba en el aire. Allí estaba yo, agotada después de recorrer las calles desiertas de Houston en Nochevieja, buscando hielo, vino y los camarones Jumbo que su hermana había exigido. Mientras ellos descansaban cómodamente y tomaban las bebidas que yo había pagado, yo había estado corriendo para cumplir con sus interminables peticiones. Y, sin embargo, a sus ojos, yo seguía siendo la villana de todas las historias. Su madre, Carmen Thompson, ocupaba la mejor butaca como una reina presidiendo su reino, asintiendo con aprobación al ataque público de su hijo. Su hermana Patricia lucía esa expresión de asco que había perfeccionado durante 3 décadas. Mis 3 hijos, Curtis Jr., Denise y Ethan, miraban el suelo avergonzados, pero ninguno tuvo el valor de defenderme. Ni uno solo. Te lo advertí. Curtis, anunció mi suegra lo bastante alto para que todos lo oyeran. Esa mujer nunca aprendió lo que es la responsabilidad. Algo esencial se rompió dentro de mí en ese momento. No mi corazón, ese ya se había roto hace años. Esto era diferente. Era el último hilo que me unía a la ilusión de que este matrimonio, esta familia, merecía más sacrificios míos. Mi marido se levantó, se acercó con esa superioridad engreída que yo había aprendido a reconocer, y me arrancó las bolsas de las manos con tanta fuerza que casi me caigo. Inútil, me siseó directamente en la cara. 30 años juntos y sigues siendo una incompetente. 63 años. 32 años casada. 3 hijos que básicamente crié sola. Un hogar que transformé con puro esfuerzo. Un negocio que ayudé a construir de la nada. Y allí, delante de toda su familia, mi marido me llamó inútil. Pero lo que Curtis no sabía, lo que ninguno sospechaba, era que mi salida de compras había incluido algo más que víveres. Acababa de volver de una reunión que iba a destruir todo lo que ellos daban por sentado. Una reunión secreta que llevaba planeando 6 meses. Una reunión que convertiría esta humillación en su mayor arrepentimiento. Mientras ellos me veían como una anciana sirvienta sin opciones ni voz, yo tenía conocimiento que pronto haría temblar los cimientos de su cómoda existencia. Esa noche, mientras servía la cena de Año Nuevo con las manos temblorosas que apenas contenían la furia, mientras soportaba sus risas y brindis en mi casa comprada con mi trabajo, celebrando a costa de mi dignidad, yo sonreía por dentro. Porque en exactamente 5 días, ellos conocerían la verdad. Y cuando llegara esa revelación, cada insulto, cada degradación, cada mirada de desprecio cobraría un precio que no podían imaginar. Antes de continuar esta historia que todavía me hace temblar las manos, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntalo en los comentarios, porque definitivamente no estás sola. Si quieres historias auténticas como esta, historias de mujeres que por fin pusieron límites, suscríbete, porque lo que viene te va a dejar absolutamente impactada. Dale like si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa. Ahora déjame explicarte cómo empezó todo. Para entender realmente mi venganza, primero tienes que entender mi pesadilla. La mujer que solía ser. Me llamo Naomi. Naomi Caldwell. Aunque, honestamente, hace mucho que dejé de sentirme Naomi. Me convertí solo en la esposa de Curtis, la madre de los niños, la nuera de la señora Thompson. Mi identidad se disolvió poco a poco hasta que no quedó nada de la que fui. Tengo 63 años, aunque los desconocidos siempre me dicen que aparento más. No es un cumplido cuando sabes que viene de las arrugas de preocupación grabadas profundas, las noches sin dormir acumuladas durante décadas y las lágrimas que te envejecen más rápido que el tiempo. Nací en Memphis, Tennessee, en una familia modesta pero digna. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. Me inculcaron valores de trabajo honesto y devoción familiar.
Nunca imaginé que esos mismos principios se convertirían en las cadenas que me atarían a una vida de servidumbre. Curtis entró en mi vida cuando yo tenía 31 años. Trabajaba como contadora en una empresa textil. Independiente. Vivía en mi propio apartamento con mis propias aspiraciones. Él llegó como el nuevo gerente de operaciones, atractivo, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que me hacía sentir única y especial. 6 meses de noviazgo llenos de flores, cenas elegantes y promesas de una relación amorosa y respetuosa. Nuestra boda fue en 1993. Sencilla pero hermosa. Todavía recuerdo nuestro primer baile cuando me susurró: «Vas a ser la mujer más feliz del mundo, Naomi. Te lo garantizo». Qué rápido se evaporan las promesas. Los primeros años parecían buenos. O tal vez me he convencido de que lo eran. Nos mudamos a Houston por una oportunidad laboral de Curtis. Dejé mi trabajo, mis amistades, mi ciudad natal, porque eso hacen las esposas devotas, ¿verdad? Sacrifican. Siempre sacrificando. Nuestro primer hijo, Curtis Jr., llegó en 1994. Denise en 1996. Ethan completó la familia en 1998. 3 embarazos, 3 partos, 3 bebés que crié prácticamente sola mientras Curtis avanzaba en su carrera. Noches tardías en la oficina, salidas de fin de semana con colegas, viajes constantes. Mientras tanto, yo cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba nanas a las 3 de la mañana. «Qué afortunada eres de quedarte en casa con los niños», repetía mi suegra Carmen en sus visitas, como si estar encerrada entre 4 paredes, privada de sueño y sin un momento de paz, fuera un privilegio y no una prisión. Pero yo aguantaba porque eso me habían enseñado. Las mujeres aguantan. Las mujeres son fuertes. Las mujeres no se quejan. Cuando los niños empezaron el colegio, Curtis decidió montar su propia empresa, una operación de importación y distribución de telas. «Thompson Textiles. Necesito tu ayuda, cariño», me dijo. Y yo, ingenua, creí que por fin seríamos socios, que mi aporte sería reconocido al fin. Trabajé más duro que nunca. Llevé toda la contabilidad, coordiné con proveedores, organicé el inventario, resolví todos los trámites legales y fiscales. Todo mientras seguía siendo madre a tiempo completo, cocinera, ama de casa y enfermera cuando alguien caía enfermo. El negocio prosperó. En 5 años pasamos de una pequeña oficina a 3 almacenes con más de 20 empleados. Mis jornadas se alargaban 12, a veces 14 horas. Dejar a los niños en el colegio a las 7, ir a la oficina a resolver problemas interminables, recogerlos a las 2, preparar almuerzo, ayudar con tareas, llevarlos a actividades, volver a casa, cocinar cena, limpiar y luego quedarme hasta las 2 o 3 de la mañana terminando la contabilidad en la mesa del comedor cuando todos dormían. ¿Sabes cómo aparecía yo en los documentos de la empresa? Asistente administrativa. No socia. El negocio era de Curtis y de su madre. Carmen había aportado la inversión inicial, $50,000 que nunca dejó de mencionar cada vez que nos veíamos. Gracias a mí tenéis este negocio, nos recordaba constantemente. Sin mi dinero no tendríais nada. $50,000 fue su inversión. Yo invertí 15 años de mi vida, mi conocimiento, mi salud, mi sueño. Pero al parecer eso no contaba. Pasaron los años y todo empeoró. Curtis empezó a llegar cada vez más tarde. Perfume desconocido en su ropa. Cargos en la tarjeta que no podía explicar. Cuando le preguntaba, explotaba. ¿Ahora me estás controlando? Después de todo lo que yo proveo para esta familia. Después de darte esta casa, este estilo de vida. Esta casa, como si yo no hubiera pagado cada cuota de la hipoteca con mi trabajo en el negocio. Este estilo de vida, como si no lo hubiera construido con mis propias manos. Luego empezaron los insultos. Al principio sutiles, disfrazados de bromas. «Naomi se está dejando mucho, ¿no creen?», decía delante de sus hermanos. «Ya no es la mujer con la que me casé». Después fueron más directos. «Estás gorda. Pareces antigua. Eres completamente inútil». Al final se volvieron crueles, palabras que no repetiré porque todavía me duelen. Mis hijos crecieron viendo eso, viendo cómo su padre me trataba como basura, viendo cómo su abuela y tías me hablaban con desprecio. Y poco a poco, dolorosamente,
aprendieron que así era como había que tratarme. Curtis Jr. se casó con Vanessa, una joven adinerada que desde el principio me trató como empleada doméstica. Mi hijo lo permitió. Peor aún, adoptó el mismo tono condescendiente. Mamá, ¿por qué no preparas más comida cuando venimos? A Vanessa le parece tu sazón muy sosa. Mamá, cuando cuides a los niños, por favor limita el azúcar. Vanessa sigue un protocolo nutricional muy específico. Mamá, ¿podrías evitar ponerte ese perfume en nuestra casa? Le da dolor de cabeza a Vanessa. Denise, mi única hija, el bebé que acuné contra mi pecho, que lloró en mis brazos, que me contó todos sus problemas, desilusiones y alegrías, se casó y se mudó a Dallas. Hablábamos tal vez una vez al mes. Demasiado ocupada con su nueva vida fabulosa para su madre. Y Ethan, el menor, se convirtió en una réplica de su padre. Frío, distante, crítico. A los 26 años seguía viviendo en casa sin pagar alquiler, sin ayudar, esperando que yo le lavara la ropa, le preparara la comida y le limpiara el cuarto. El negocio siguió creciendo. Curtis abrió un cuarto almacén, compró camiones nuevos, contrató más personal. Y yo seguía allí, trabajando en la sombra, manteniendo todo en funcionamiento sin un solo reconocimiento, sin sueldo oficial, sin nada. Cuando cumplí 60 años, pensé que tal vez algo cambiaría. Que quizás Curtis por fin me vería, me valoraría. Organicé mi propia celebración, pagué el salón, contraté el catering, compré mi propia tarta. Toda su familia asistió. Comieron, bebieron, se divirtieron. Nadie trajo regalo. Ni una sola persona. Curtis se levantó al final de la noche para brindar. Pensé que tal vez, solo tal vez, diría algo amable, algo que reconociera todo lo que había hecho. Por Naomi, anunció alzando su copa, que después de 30 años por fin aprendió a organizar una celebración decente. Todos rieron. Todos brindaron. Y yo sonreí porque eso era lo que esperaban. Sonreír. Siempre sonreír. Esa noche, acostada en la cama mirando la oscuridad, tomé una decisión. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. Ya no quería. 3 meses después falleció mi padre. Me dejó una modesta herencia, su pequeña casa en Memphis donde crecí y los ahorros que había guardado toda la vida. No era mucho, pero era mío. Y eso lo cambió todo. Porque con ese dinero, esa casa, esa pequeña independencia, empecé a despertar. Empecé a recordar quién era Naomi Caldwell antes de convertirse en la sombra de Curtis Thompson. Empecé a cuestionar, a revisar documentos, a investigar, a planear. Y lo que descubrí en esos 6 meses de investigación silenciosa me heló la sangre. Pero aún faltaban 3 meses para Nochevieja. 3 meses para cerrar todas las piezas. 3 meses antes de que Curtis cometiera el mayor error de su vida al insultarme delante de 30 personas en mi propia casa. Mientras ellos me veían como una anciana agotada sin opciones, sin poder, sin futuro, yo estaba construyendo mi escape. Estaba documentando. Estaba preparando. Estaba esperando el momento perfecto. Y ese momento llegó en Nochevieja cuando Curtis me habló con ese tono condescendiente delante de 30 personas en mi propia casa. Los meses posteriores a la muerte de mi padre fueron reveladores de formas que nunca había imaginado. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, o quizás me negaba a ver. Curtis ya ni se molestaba en disimular su desprecio. Los insultos se volvieron rutina, como los buenos días. Una mañana de martes en el desayuno mencioné que necesitaba dinero para arreglar la lavadora. Se rió en mi cara. ¿Para qué crees que te doy techo y comida? Usa esa herencia de la que siempre presumes. Nunca había presumido de nada. Ni siquiera había dicho la cantidad exacta. Pero para él, el solo hecho de que yo tuviera algo propio era una amenaza. Su familia intensificó su comportamiento. Carmen empezó a aparecer sin avisar, actuando como si fuera la dueña. Inspeccionaba mi nevera, criticaba mi comida, revisaba mi limpieza como un sargento. Esta casa está absolutamente sucia, Naomi. No entiendo cómo Curtis soporta vivir en estas condiciones. Sucia. Mi casa donde todo tenía su lugar, los suelos brillaban, las toallas estaban siempre limpias y dobladas. Pero para ella nunca sería suficiente. Las hermanas de Curtis, Patricia y Mónica,
empezaron a organizar reuniones familiares excluyéndome. Se juntaban con sus hijos, con Curtis, con Carmen. Publicaban fotos en Facebook. Yo me enteraba por redes sociales de que mi propia familia había cenado fuera, ido al cine, celebrado cumpleaños sin mí. Cuando me quejé a Curtis, su respuesta me devastó. Pues es que eres muy aburrida, Naomi. A nadie le apetece tu compañía. Solo te quejas y arruinas el ambiente. Yo, que había organizado todos los cumpleaños, todas las navidades, todas las celebraciones durante 30 años. Yo, que me quedaba despierta hasta tarde horneando pasteles, decorando, cocinando para 20 personas. Ahora yo era la aburrida, la que arruinaba el ambiente. Pero lo peor no vino de Curtis ni de su familia. Lo peor vino de mis propios hijos. Curtis Jr. y Vanessa tuvieron gemelos en marzo, bebés hermosos que deberían haberme dado alegría. Vanessa estableció reglas estrictas desde el hospital. Naomi, puedes visitarlos los martes y jueves de 3 a 5. Nada más. Necesito privacidad y rutina con mis bebés. Y por favor avisa con 24 horas para preparar la casa. Preparar la casa, como si yo fuera una extraña y no su abuela. Cuando protesté, Curtis Jr. me cortó por teléfono. Su voz tenía el mismo tono frío y autoritario de su padre. Mamá, esas son las reglas de Vanessa. O las cumples o no ves a los niños. Así de simple. Así de simple. Mis nietos usados como arma contra mí. Denise en Dallas era peor porque fingía. Llamaba cada 3 semanas, conversaciones de 10 minutos donde hablaba sin parar de su vida maravillosa, su marido maravilloso, su carrera maravillosa. Cuando intentaba contar algo, me interrumpía. Ay, mamá, lo siento mucho pero tengo que colgar. Tengo una reunión. Hablamos pronto. Nunca venía. Cuando le proponía visitarla, ponía excusas interminables. Reformas. Mucho trabajo. La casa demasiado pequeña. Tal vez el mes que viene. El mes que viene nunca llegaba. Y Ethan, mi menor, viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mi electricidad, mi agua, mi internet. Ese mismo Ethan que un sábado por la mañana me gritó porque no le había planchado la camisa que necesitaba. Nunca haces nada bien. Solo sirves para estorbar. 26 años. Y gritándome como si yo fuera su sirvienta. Curtis, sentado en el salón leyendo el periódico, no dijo absolutamente nada. Ni una palabra en mi defensa. En la oficina del negocio también cambió la dinámica. Curtis contrató a una nueva mujer, Lauren, como su asistente personal. 32 años, guapa, siempre impecable. Empezó a acompañarlo a todas las reuniones, todos los viajes de negocios. Yo me quedaba en la oficina haciendo el trabajo sucio mientras ellos cenaban en restaurantes caros con clientes. Los empleados empezaron a murmurar. Yo fingía no oír, pero oía todo. Los viernes que Curtis salía temprano. Los hoteles que reservaba con la tarjeta corporativa. Los regalos caros que aparecían en los extractos. Una tarde de julio entré en su despacho sin llamar. Lauren estaba sentada en su escritorio. Curtis tenía la mano en su hombro. Se separaron rápido al verme, pero ya era tarde. Había visto suficiente. Esa noche lo enfrenté directamente. ¿Te estás acostando con ella? Curtis ni siquiera lo negó. Me miró con esos ojos fríos e irreconocibles y dijo algo que todavía me quema por dentro. ¿Y qué si es así? Mírate. Solo mírate. ¿De verdad crees que un hombre como yo puede conformarse con una vieja amargada como tú? No pude respirar. Literalmente perdí el aire. 32 años juntos reducidos a eso. Yo era vieja, amargada, insuficiente. 2 semanas después descubrí algo peor. Ethan me pidió prestado mi portátil porque el suyo se había averiado. Cuando me lo devolvió, se había olvidado de cerrar su sesión de correo. Y hice algo que nunca imaginé hacer, leí sus emails. Había una conversación entre él, Curtis Jr. y Denise. Asunto, problema con mamá. Curtis Jr. había escrito, es insoportable ahora, siempre con esa cara de víctima haciéndonos sentir culpables. Vanessa ya no quiere tenerla en casa. Denise respondió, yo tampoco la soporto. Cada conversación es puro drama. Deberíamos convencer a papá de meterla en una residencia o algo. Y Ethan, mi bebé, mi hijo menor, escribió, totalmente de acuerdo.
Está tan amargada que envenena todo. Además, papá podría por fin disfrutar de su vida con alguien que de verdad lo haga feliz. Mis propios hijos. Los tres. Planeando deshacerse de mí como de basura. Lloré esa noche hasta que no quedaron lágrimas. Pero después de las lágrimas vino algo diferente. Claridad. Ira. Determinación. Porque al leer esos emails recordé algo crucial. El negocio, esos 4 almacenes ahora valuados en millones, lo había construido con mi trabajo. Esta casa donde todos vivían cómodamente también estaba a mi nombre porque la compramos con crédito conjunto. Yo tenía acceso a todas las cuentas bancarias, todos los documentos legales, todos los contratos. Y recordé otra cosa. Algo que había descubierto 3 semanas antes revisando archivos antiguos del negocio. Algo que Curtis creía que nadie sabía. Algo que podía destruirlo por completo. Durante años, Curtis había estado desviando dinero del negocio. Facturas falsas. Proveedores inexistentes. Cuentas secretas. Más de $1,5 millones ocultos en paraísos fiscales, todo documentado en archivos que encontré por casualidad en una caja vieja de un almacén. En ese momento supe exactamente qué haría. Ya no lloraría más. Ya no suplicaría más. Ya no esperaría a que me valoraran. Iba a tomar lo que era mío. Iba a exponer lo que era de ellos. Y me iba a ir con la cabeza bien alta. Contraté en secreto a un abogado, no cualquiera. Al mejor abogado de familia y fiscalidad de Houston, el señor Sterling. Le mostré todos los documentos. Confirmó mis sospechas. Curtis estaba cometiendo fraude fiscal grave y yo, como socia de hecho aunque no figurara en todos los papeles, tenía derecho a la mitad de todo. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Empecé a transferir discretamente pequeñas cantidades de las cuentas conjuntas. Nada sospechoso. 2,000 aquí, 3,000 allá. En 3 meses había ahorrado casi $20,000. Contraté a una contadora forense, la señora Chen, que revisó minuciosamente todas las finanzas del negocio. Documentamos cada irregularidad, cada factura fraudulenta, cada dólar desviado. Y esperé. Esperé el momento perfecto para actuar. Septiembre. Octubre. Noviembre. Los insultos continuaron, el desprecio continuó, pero yo ya no lloraba. Sonreía. Asentía. Seguía interpretando el papel de esposa sumisa mientras construía mi arsenal por dentro. Luego llegó diciembre. Curtis decidió que organizaríamos la cena de Año Nuevo en casa. Invitó a toda su familia, 30 personas. Mejor que no nos avergüences, Naomi, me advirtió una semana antes. Espero que esta cena sea perfecta. Y ni se te ocurra quejarte del trabajo. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que te he dado. Solo asentí. Pero por dentro contaba los días. Porque el 5 de enero tenía programada una reunión con el IRS, el Servicio de Impuestos Internos. Una reunión donde entregaría todos los documentos sobre el fraude fiscal de Curtis. Y el 6 de enero mi abogado presentaría la demanda de divorcio más devastadora que ese hombre pudiera imaginar. Pero antes tendría que soportar una última humillación, una última cena, una última noche fingiendo ser la esposa perfecta. No sabía que esa humillación llegaría de la forma más cruel. No sabía que Curtis me hablaría de esa manera degradante delante de toda su familia. Pero cuando lo hizo, cuando escuché esas palabras salir de su boca, supe que el universo me estaba regalando la justificación perfecta, la razón perfecta para destruirlo sin una pizca de culpa. Esa noche vieja, después de servir la cena, después de lavar los platos, después de despedir al último invitado que se fue de mi casa a las 3 de la madrugada sin siquiera darme las gracias, me senté sola en la cocina. Curtis se había ido a dormir sin dirigirme la palabra. Ethan estaba en su cuarto. La casa en silencio. Y yo, con las manos todavía arrugadas del agua caliente de los platos, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mi abogado, el señor Sterling. Proceda con todo a primera hora de mañana. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Entendido. Prepárese. Esto va a cambiarle la vida. Me acosté en la habitación de invitados. Hacía 2 años que no compartía cuarto con Curtis. Nunca se había quejado, probablemente aliviado de no verme. Pero esa mañana, acostada en esa cama, no sentía tristeza. Sentía algo que no había sentido en décadas. Sentía poder. Porque lo que Curtis no sabía, lo que ninguno sabía,
era que en esos últimos 6 meses no solo había estado documentando su fraude fiscal, había estado construyendo algo mucho mayor. Déjame contarte la verdad completa. La verdad que lo cambiaría absolutamente todo. Cuando mi padre murió y me dejó su modesta casa en Memphis, también me dejó algo más. Algo que descubrí al revisar sus documentos con mi abogado. Mi padre, ese humilde carpintero que todos creían que apenas llegaba a fin de mes, era dueño de 3 parcelas de terreno en una zona que se había convertido en área comercial premium de Memphis. 3 parcelas que actualmente valían $2,5 millones. $2,5 millones completamente míos. Que Curtis no sabía que existían. Que no figuraban en ninguna declaración financiera conjunta porque los heredé después de casarnos. Pero eso no era todo. ¿Recuerdas que te dije que yo llevaba la contabilidad del negocio? Que lo organizaba todo, lo gestionaba todo, lo resolvía todo. Pues lo que Curtis nunca entendió es que cuando llevas las cuentas de una empresa 20 años, sabes exactamente dónde están enterrados todos los cadáveres. Y Curtis tenía muchos cadáveres. Había desviado casi $1,5 millones del negocio en la última década. Facturas falsas a proveedores inexistentes. Cargos inflados en compras ficticias. Dinero que salía del negocio y llegaba a cuentas personales en paraísos fiscales bajo nombres de empresas fantasma. Tenía copias de todo. Cada factura, cada transferencia, cada documento. Los había estado guardando meticulosamente durante meses sin que él sospechara nada. Más aún, descubrí algo que me heló la sangre. El negocio, esos 4 almacenes de los que Curtis presumía como suyos, no le pertenecía técnicamente solo a él. Cuando se registró la primera sociedad en 2001, yo figuraba como socia con el 40% de las acciones. Curtis tenía el 40%, su madre el 20% restante. Con el tiempo, Curtis había modificado los estatutos sociales, diluyendo mi participación, haciéndome firmar documentos que no leí porque confiaba en él. Para 2015, según los papeles oficiales, yo solo tenía el 5% de la empresa. Pero aquí viene lo interesante. Esas modificaciones nunca se registraron correctamente en el registro mercantil del Estado. Había inconsistencias, firmas que no coincidían, documentos faltantes. Mi abogado lo confirmó. Legalmente, yo todavía era dueña del 40% original de la empresa. 40% de un negocio que, según tasaciones recientes, valía $6 millones. Eso significaba que $2,400,000 de esa empresa me pertenecían legalmente. Y Curtis no tenía ni idea. Pero hay más, porque el universo tiene formas misteriosas de hacer justicia. ¿Recuerdas a Lauren, la joven y atractiva asistente con la que Curtis tenía un affair? Resulta que Lauren no era tan ingenua como él creía. Lauren también estaba documentando cosas. Y cuando la contacté en secreto, cuando le ofrecí $5,000 por información, me lo dio todo. Me entregó copias de emails donde Curtis le prometía dejar a su insoportable vieja para casarse con ella. Me dio fotos de viajes que hicieron juntos pagados con fondos de la empresa. Me entregó recibos del apartamento que Curtis había alquilado para sus encuentros, también pagado con dinero corporativo. Y me dio la joya de la corona, grabaciones de audio donde Curtis hablaba de cómo planeaba deshacerse de mí, cómo me dejaría sin nada, cómo me internaría y se quedaría con todo. Ya hablé con mis hijos, decía Curtis en una grabación mientras Lauren grababa su voz en secreto. Todos están de acuerdo. En cuanto firme los papeles del Nuevo Testamento, la declararemos mentalmente incapacitada. Un par de visitas al psiquiatra adecuado, un diagnóstico de demencia y listo. La internamos y yo controlo todos sus bienes. Escuchar esa grabación me produjo náuseas, pero también me dio algo más. Me dio la certeza absoluta de que esas personas no merecían ni un segundo más de mi consideración ni una pizca de mi culpa. Durante todo diciembre, mientras ellos planeaban mi destrucción, yo completaba mi escape perfecto. Vendí las 3 parcelas de Memphis, $2,5 millones depositados en una cuenta bancaria solo a mi nombre. Completamente legal, completamente intocable para Curtis. Contraté no a 1 sino a 3 abogados. Uno especializado en derecho familiar, otro en fiscalidad y un tercero en societario. Los 3 trabajando coordinados para armar el caso más sólido posible. Hice copias de absolutamente todo. Documentos de fraude fiscal, pruebas de infidelidad, grabaciones de audio, emails,
extractos bancarios, contratos, todo guardado en 3 lugares diferentes. Una caja de seguridad bancaria, un trastero privado y copias digitales en la nube. Y el 2 de enero, 2 días después de que Curtis me llamara de esa forma degradante en mi propia casa, hice otra cosa. Fui a mi abogado y firmé los papeles de divorcio que había preparado. Pero no cualquier divorcio. Un divorcio donde exigía el 50% de todos los bienes matrimoniales, más el legítimo 40% de la empresa, más indemnización por daños emocionales, más pensión compensatoria por 32 años de trabajo no remunerado. En total, demandaba $8 millones. El 3 de enero fui a las oficinas del IRS con mi contadora forense, la señora Chen. Entregamos un expediente de 300 páginas documentando cada dólar que Curtis había robado al gobierno. Fraude fiscal agravado, crimen organizado, blanqueo de capitales, delitos que conllevan entre 5 y 15 años de prisión. Y el 4 de enero, un día antes de lo planeado originalmente, mi abogado presentó la demanda de divorcio en el juzgado de familia. Curtis recibiría la notificación oficial la mañana del 5 de enero, al mismo tiempo que los agentes fiscales llamaban a la puerta de su oficina con una orden de auditoría. Pero antes de que eso ocurriera, la noche del 4 de enero decidí darle un pequeño adelanto. Llegué a casa después de estar todo el día en el médico, como le había dicho a Curtis. Él estaba en el salón viendo televisión, bebiendo whisky, seguramente pensando en Lauren. Me senté frente a él. Me miró con fastidio. ¿Qué quieres ahora? Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que lo inquietó. Solo quería que supieras algo, Curtis. Mañana tu vida va a cambiar para siempre. Y no de la forma que esperas. Se rió. Esa risa arrogante que yo conocía tan bien. ¿De qué demonios hablas? ¿De verdad has perdido la cabeza? Mañana por la mañana vas a recibir 2 visitas. Una del IRS y otra del juzgado de familia. Te recomiendo tener un buen abogado en marcación rápida. Su sonrisa desapareció. ¿Qué has hecho? Lo que debí hacer hace 30 años. Desperté. Me levanté y fui a mi habitación, dejándolo allí sentado, pálido, intentando procesar lo que acababa de oír. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por la emoción de saber que después de 32 años de humillación, de ser invisible, de ser maltratada, de ser reducida a nada, por fin estaba recuperando mi vida. Y lo mejor, ellos no tenían ni idea de lo que les venía encima. La mañana del 5 de enero amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de lo que estaba a punto de pasar. Me levanté a las 6:30, me di una larga ducha y me vestí con mi mejor traje azul marino de poder, el que compré hace años para una boda y nunca volví a usar. Me maquillé con cuidado, me peiné, me miré al espejo y por primera vez en años reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Curtis todavía dormía, o fingía dormir. Me daba igual. Preparé café, tostadas y fruta. Puse la mesa como si fuera un día normal, como si mi mundo no estuviera a punto de explotarles en la cara. A las 7:30 Curtis bajó. Se veía terrible. Ojeras profundas, pelo revuelto, cara hinchada. Claramente no había dormido bien después de mi advertencia de la noche anterior. Naomi, sobre lo que dijiste ayer. Tu café está listo, lo interrumpí sonriendo. Lo hice como te gusta. Fuerte y solo. Se sentó a la mesa, desconfiado, mirándome como si yo fuera una desconocida. Tal vez por fin estaba empezando a entender que lo era, una desconocida que había vivido bajo su techo 32 años. A las 8:15 sonó el timbre. Curtis casi derrama el café. Abrí la puerta. 2 hombres de traje formal. Uno llevaba un maletín marrón. El otro mostró una identificación con el logo del IRS bien visible. ¿Está el señor Curtis Thompson? Sí, dije señalando a Curtis, que se había puesto de pie con la cara blanca como el papel. Pasen, por favor. ¿Quieren café? Los del IRS rechazaron el café. Le entregaron a Curtis una notificación oficial. Orden de auditoría inmediata de Thompson Textiles. Congelamiento preventivo de cuentas bancarias corporativas. Requerimiento de toda la documentación fiscal de los últimos 10 años. Tiene 24 horas para presentarse en nuestras oficinas con su representante legal y toda la documentación exigida, dijo el hombre del maletín. De lo contrario, procederemos con denuncia penal por presunto fraude fiscal.
Curtis me miró. La furia en sus ojos era palpable. Pero también había algo más, miedo. Los hombres se fueron. Curtis explotó. ¿Qué demonios has hecho? ¿Los llamaste tú? No llamé a nadie, Curtis. Solo entregué documentos. Documentos que tú creaste, facturas que tú falsificaste, transferencias que tú hiciste. Solo me aseguré de que las autoridades competentes supieran de tus actividades contables creativas. Intentó acercarse. Por un momento pensé que me iba a golpear. Nunca lo había hecho, pero había algo salvaje en sus ojos. Retrocedí y saqué mi teléfono. Te recomiendo que no hagas ninguna tontería, Curtis. Tengo esto conectado para grabar directamente a la nube. Cualquier cosa que hagas quedará documentada y enviada automáticamente a mis abogados. Se detuvo, con los puños apretados, la mandíbula tensa, pero se detuvo. ¿Eres una víbora? No, Curtis. Soy una mujer que por fin aprendió a morder. Volvió a sonar el timbre. Curtis y yo nos miramos. Él sabía lo que venía. Esta vez era un oficial del juzgado de familia. Notificación de demanda de divorcio. Reclamación por $8 millones. Citación para audiencia preliminar en 15 días. Curtis leyó los documentos con manos temblorosas, pasando páginas cada vez más rápido, los ojos saltando de párrafo en párrafo, la respiración acelerándose. Esto es una locura. Estás completamente loca. No tienes derecho a nada de esto. Tengo derecho a todo, Curtis. Y lo voy a demostrar con documentos, con testigos, con pruebas. Vas a descubrir que la vieja inútil sabe exactamente cómo funciona la ley. El oficial se fue. Curtis se derrumbó en el sofá, con la notificación todavía en las manos. ¿Por qué? Su voz estaba rota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Me senté frente a él, tranquila, serena, con una paz que no sentía desde hacía décadas. ¿Por qué? ¿En serio me preguntas por qué, Curtis? 32 años de insultos. 32 años de humillación. 32 años trabajando como esclava en tu negocio sin un centavo de sueldo. 32 años siendo invisible para ti, para tus hijos, para tu familia. Y me preguntas por qué. Te di todo. Esta casa, esta vida. No me diste nada que no construyera con mis propias manos. Pagué esta casa tanto como tú. Construí ese negocio tanto como tú. Crié a esos hijos sola mientras tú trabajabas o te revolcabas con tu secretaria. Se puso rojo. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Lauren? Por favor, Curtis. Todo el mundo lo sabía. Los empleados, tus socios, seguramente hasta tu madre. El único tonto que creía que era discreto eras tú. Sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Escuché la voz de su abogado al otro lado. Ramírez, necesito verte ahora. Tenemos un problema enorme. Mi esposa me está demandando por... Espera. Miró los papeles. Por $8 millones. Y el IRS está auditando la empresa. Sí. Hoy. Ahora mismo. Ven inmediatamente. Mientras Curtis hablaba por teléfono, a mí me llegó un mensaje. Era del señor Sterling, mi abogado. Todo está en marcha. Cuentas corporativas congeladas. Auditoría activada. Tu demanda presentada. Ahora viene la parte interesante. La parte interesante que me hizo sonreír. Porque el plan no terminaba ahí. Ese era solo el primer golpe. El golpe que los despertaba, que los ponía en alerta, que los hacía reaccionar de forma predecible. Porque yo sabía exactamente cómo iban a reaccionar. Curtis llamaría a sus hijos. Sus hijos correrían a proteger su herencia. Su madre vendría a insultarme y amenazarme. Todos se unirían contra mí como siempre lo habían hecho. Y eso era exactamente lo que necesitaba que hicieran. A las 11 de la mañana llegó Curtis Jr. con Vanessa. Entraron en la casa como un huracán, sin llamar, sin saludar. ¿Qué demonios está pasando, mamá? Gritó mi hijo. Te has vuelto loca. Estás intentando destruir a papá. Estoy intentando recuperar lo que es mío. ¿Lo tuyo? Nada de esto es tuyo. Papá construyó ese negocio. Papá compró esta casa. Tú solo estabas ahí haciendo de víctima como siempre. Vanessa, detrás de él con los brazos cruzados, añadió con veneno, siempre supe que eras una interesada, Naomi. Siempre fingiendo ser la buena, la sacrificada,
esperando el momento para robarlo todo. Miré a los dos, a este hijo que salió de mi cuerpo, a esta mujer que recibí en mi familia con los brazos abiertos, y no sentí absolutamente nada. Ni dolor, ni decepción. Nada. ¿Terminaste?, pregunté con calma. No hemos ni empezado. ¿Vas a retirar esta demanda ahora mismo? ¿O qué? Curtis, lo interrumpí. O me desheredarás. O dejarás de hablarme. O seguirás tratándome como me has tratado todos estos años. Adelante. No tienes con qué amenazarme porque ya me quitaste todo lo que podías quitarme. Mi dignidad, mi autoestima, mi felicidad. Lo único que no me has quitado es la vida. Y créeme, esa tampoco la vas a tener. A la una llegó Carmen con Patricia y Mónica, la trinidad impía de la amargura. «¡Bruja!», gritó Carmen al entrar. «Después de todo lo que esta familia hizo por ti, así nos pagas. Intentando robarle el negocio a mi hijo. Tu hijo robó más de $1,500,000 al gobierno, Carmen. Solo estoy ayudando a que la ley haga su trabajo». «Mentira. Mi Curtis es un hombre honesto». «Tu Curtis es un delincuente fiscal y tengo las pruebas». Patricia se me acercó señalándome con el dedo en la cara. «Siempre fuiste resentida. Una mujer amargada que envenena todo. Mi hermano debió dejarte hace años». «Qué curioso», respondí con calma. «Porque durante 32 años todos estuvieron muy felices aprovechándose de esta mujer amargada. Felices comiendo en mi casa, felices usando mi trabajo, felices insultándome en mi cara. Pero ahora que la mujer amargada resulta que tiene dientes, todos están aterrorizados». Ethan llegó a las 3. No gritó. No insultó. Solo me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿Sabes cuál es lo peor de todo esto, mamá? No es que demandes a papá. No es que destruyas el negocio familiar. Es que por fin mostraste quién eres realmente. Una mujer egoísta y vengativa dispuesta a hundir a su propia familia por dinero. Interesante que me llames egoísta, dije. Dime, Ethan, ¿cuánto alquiler has pagado en los últimos 5 años que llevas viviendo aquí? ¿Cuánto has aportado a comida, luz, agua, internet? ¿Cuántas veces has lavado tu propia ropa? Pero yo soy la egoísta. Eres mi madre. ¿Se supone que tú te sirva hasta el día que me muera? ¿Desaparezca cuando ya no sea conveniente? ¿Me deje internar como planeaban para quedarse con todo? Se puso pálido. ¿Cómo? Lo sé todo, Ethan. Los emails, los planes, las conversaciones con tus hermanos sobre el problema con mamá. Todo. Durante todo el día siguieron llegando parientes, amigos de Curtis, socios del negocio. Todos con el mismo mensaje: Naomi está loca. Naomi es vengativa. Naomi está destruyendo la familia. Y yo los recibí a todos con la misma calma, la misma serenidad. Porque cada insulto, cada amenaza, cada intento de hacerme sentir culpable solo confirmaba que estaba haciendo exactamente lo correcto. A las 8 de la noche, cuando por fin todos se fueron, Curtis se quedó solo en el salón, derrotado, envejecido 10 años en un solo día. Me acerqué a él una última vez. Esto es solo el principio, Curtis. Mañana tu contable descubrirá que las cuentas corporativas están congeladas. Pasado mañana los proveedores empezarán a llamar exigiendo pagos. En una semana el escándalo será público. En 2 semanas probablemente enfrentas una denuncia penal formal. Y en un mes, cuando el juez revise mi demanda y vea todas las pruebas, entenderás exactamente cuánto te costó llamarme de esa forma degradante en mi propia casa. Naomi, por favor. No, lo corté. Ya no hay por favor. No hay negociación. No hay más oportunidades. Tuviste 32 años de oportunidades y las desperdiciaste todas. Subí a mi habitación, preparé una maleta con lo esencial y me fui. Me instalé en un bonito hotel del centro de Houston, un lugar donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba. Esa noche, acostada en una cama que no compartía con nadie, en una habitación que era completamente mía, dormí mejor que en los últimos 10 años. Porque por fin, después de tanto tiempo, había dejado de ser víctima y me había convertido en la protagonista de mi propia historia. Y lo mejor estaba por venir. La batalla en el juzgado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que permanecí completamente invisible para ellos. No contestaba llamadas. No respondía mensajes.
Desaparecí mientras el caos se desataba exactamente como lo había planeado. Curtis tuvo que contratar un abogado fiscalista de emergencia cuando el señor Ramírez admitió que esto estaba completamente fuera de su alcance. Le costó $20,000 solo la provisión de fondos. Las cuentas corporativas seguían congeladas. Los proveedores empezaron a reclamar pagos. 3 de sus mejores clientes cancelaron contratos porque los rumores de problemas fiscales corrieron como pólvora en la industria textil de Houston. Yo lo sabía todo porque mi contadora forense, la señora Chen, tenía contactos en todas partes. Me enviaba informes diarios. Era como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta y no sentía ni una pizca de culpa. La audiencia preliminar de divorcio estaba programada para el 20 de enero a las 10 de la mañana. Llegué al juzgado a las 9:30. Traje gris perla, tacones discretos, el pelo recogido en un moño elegante. El señor Sterling me esperaba en la entrada con una sonrisa confiada. «¿Lista para hacer historia, señora Naomi?» «Lista para hacer justicia». Entramos en la sala. Curtis ya estaba allí con su nuevo abogado, el señor Torres, un hombre de unos 50 años con cara de tiburón. A su lado estaban sus 3 hijos. Denise había volado desde Dallas especialmente para esto. ¡Qué dedicación para alguien que nunca tenía tiempo para su madre! Curtis me miró con un odio tan puro que casi lo sentí físicamente. Pero también vi algo más en sus ojos, miedo. Entró el juez. Un hombre de unos 60 años con gafas y gesto serio. El juez Miller, conocido por ser estricto pero justo. «Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de divorcio, expediente número 2025 a 12015, Naomi Caldwell contra Curtis Thompson. Puede proceder la parte demandante». El señor Sterling se levantó, abrió su maletín y sacó la primera carpeta de pruebas. «Señoría, mi clienta solicita el divorcio por múltiples causales: abuso emocional grave, infidelidad probada, violencia psicológica sostenida y despojo económico. Presentamos las siguientes pruebas». Durante los siguientes 30 minutos mi abogado presentó prueba tras prueba. Fotos de Curtis con Lauren en restaurantes, en hoteles, recibos del apartamento que había alquilado para sus encuentros, extractos bancarios mostrando gastos personales pagados con dinero corporativo. Curtis se hundía más en su silla con cada documento presentado. Pero luego llegó la parte que yo esperaba. Además, señoría, presentamos prueba de fraude patrimonial. El señor Thompson modificó los estatutos sociales de Thompson Textiles para reducir la participación de mi clienta del 40% original a solo un 5% mediante documentos que nunca fueron correctamente registrados en el registro mercantil del Estado. El abogado de Curtis se levantó de inmediato. «Objeción. Esos documentos fueron firmados voluntariamente por la señora Caldwell en su momento. Los aceptó». «Fue engañada», interrumpió el señor Sterling. «Fue coaccionada para firmar documentos diciéndole que eran trámites administrativos rutinarios. Mi clienta no contó con representación legal propia en ese momento. Y lo más importante, esos documentos carecen de validez legal por irregularidades en su registro». El juez revisó cuidadosamente los documentos. Se tomó varios minutos leyendo, comparando fechas, revisando sellos. «Continúe, señor Sterling». «Gracias, señoría. Basado en los documentos constitutivos originales de la sociedad, mi clienta es legalmente propietaria del 40% de Thompson Textiles. Además, durante 32 años mi clienta trabajó en dicha empresa sin recibir salario formal, sin prestaciones, sin reconocimiento laboral. Exigimos compensación por trabajo realizado más reconocimiento de su legítima participación accionarial». Luego el señor Sterling sacó otra carpeta. Esta era más gruesa y cuando la abrió vi cómo Curtis se ponía completamente pálido. «Adicionalmente, señoría, presentamos prueba de que el demandado y sus hijos adultos planearon declarar mentalmente incapacitada a mi clienta para internarla y apropiarse de sus bienes». Puso un reproductor de audio sobre la mesa y pulsó play. La voz de Curtis llenó la sala. «Ya hablé con mis hijos. Todos están de acuerdo. En cuanto firme los papeles del Nuevo Testamento, vamos a hacer que la declaren mentalmente incapacitada. Un par de visitas al psiquiatra adecuado, un diagnóstico de demencia y listo. La internamos y yo controlo todos sus bienes». El silencio en la sala fue absoluto. Mis 3 hijos tenían la cara roja, mirando al suelo.
Curtis parecía que iba a vomitar. El juez dejó de escribir y miró directamente a Curtis. ¿Es esa su voz, señor Thompson? Curtis no respondió. Su abogado le tocó el brazo para que contestara. Yo estaba enfadado. No era en serio. No era en serio planear declarar incompetente a su esposa para robarle sus bienes. La voz del juez tenía un filo de acero. Continúe, señor Sterling. Señoría, también presentamos prueba de que el demandado está siendo investigado por la autoridad fiscal por presunto fraude agravado. Tenemos copias de facturas fraudulentas, transferencias a empresas fantasma y desvío de fondos por más de $1,5 millones. El abogado de Curtis intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. ¿Tiene algo que añadir, señor Torres? El abogado de Curtis parecía derrotado. Sabía que no había defensa posible contra esa avalancha de pruebas. Señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Denegado. El demandado tendrá oportunidad de presentar su defensa en la próxima audiencia. Por el momento, basándome en las pruebas presentadas, dicto las siguientes medidas cautelares. El juez dictó durante los siguientes 10 minutos. Prohibición de transferencia de bienes. Prohibición para Curtis Thompson de acercarse a menos de 100 yardas de Naomi Caldwell. Pensión alimenticia provisional de $6,000 mensuales que Curtis deberá pagarme mientras dure el proceso. Y lo mejor de todo, un administrador judicial para Thompson Textiles hasta que se aclare la situación accionarial. Cuando el juez terminó, Curtis por fin explotó. Esto es una injusticia. Ella me está robando. Yo trabajé 32 años para construir ese negocio y esta bruja quiere quitármelo. Señor Thompson, el juez golpeó el martillo. Un arrebato más y lo declaró en desacato. Se le están dando todas las garantías procesales. Si no le gusta cómo van las cosas, presénteme pruebas en la próxima audiencia. Hasta entonces, calle. Curtis se hundió en su silla, derrotado. Sus hijos lo miraban con una mezcla de vergüenza y pánico. Denise tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza por mí, sino de miedo por lo que esto significaba para su herencia. Se levanta la sesión. Próxima audiencia en un mes. La confrontación final. Salimos del juzgado. En las escaleras Curtis me alcanzó. Su abogado intentó detenerlo, pero lo apartó de un empujón. Naomi, por favor. Podemos arreglar esto. No tiene que ser así. Podemos negociar. Podemos. No. Mi voz salió firme, sin rastro de duda. No hay negociación. No después de 32 años. No después de Nochevieja. No después de planear declararme incapacitada para robarme. No, Curtis. Se acabó. Pero vas a destruir a tus propios hijos. El negocio es su futuro, su herencia. Su herencia, repetí despacio. Qué curioso que ahora te preocupes por ellos. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando planeaban declararme incapacitada? ¿Dónde estaba cuando me llamaste de esa forma delante de toda tu familia? ¿Dónde estaba cuando tus hijos decían que era una molestia que había que eliminar? Curtis Jr. se acercó, la cara roja de furia. Mamá, para allá. Ya hiciste tu punto. Ahora para antes de que sea demasiado tarde. Lo miré, a este hijo que creció en mi vientre, este hombre que era tan parecido a su padre en todo lo peor. No, hijo. Lo que es demasiado tarde es tu oportunidad de tratarme como ser humano. Tuviste 32 años. Los desperdiciaste. Ahora vive con las consecuencias. Denise se acercó llorando. Mamá, por favor. Somos tu familia. Tu sangre. No puedes hacernos esto. No sois mi familia, Denise. La familia no trata así a los suyos. La familia no planea declarar demente a su madre para robarle. Sois desconocidos que comparten mi apellido. Nada más. Ethan, el único que no había hablado, por fin dijo, vas a arrepentirte de esto. Vas a terminar sola, amargada, sin nadie. Sonreí, una sonrisa auténtica que seguramente los inquietó más que cualquier otra cosa. Ethan, ya estaba sola. Ya estaba amargada. La diferencia es que ahora estoy sola por elección, no por abandono. Y la amargura se me está yendo con cada paso que doy alejándome de vosotros. Me giré y caminé hacia el coche donde me esperaba el señor Sterling. Detrás de mí escuché gritos, por favor, amenazas.
No me volví ni una sola vez. En el coche mi abogado me miró con respeto. Señora Thompson, eso fue magistral. El juez claramente está de nuestro lado. La próxima audiencia es mera formalidad. ¿Hemos ganado? No, abogado, lo corregí. He ganado yo. Y no gané el dinero ni el negocio. Gané algo mucho más valioso. Recuperé mi dignidad. Esa tarde, de vuelta en mi hotel, recibí una llamada de número desconocido. Era Lauren, la ex amante de Curtis. Señora Caldwell, solo quería que supiera algo. Curtis me llamó. Me ofreció dinero para que dijera que yo falsifiqué las grabaciones, que usted me pagó para mentir. Le mandé al infierno. ¿Por qué me lo cuenta? Porque cuando le dije que no, me amenazó. Dijo que si no cooperaba arruinaría mi vida. Y ahí entendí que usted tenía razón con él. Es un monstruo. Un monstruo que disimula muy bien quién es. Gracias por llamar, Lauren. No, señora. Gracias a usted. Gracias por enseñarme que a los monstruos no se les dedica ni un segundo más de nuestro tiempo. Colgué y miré por la ventana del hotel. El sol se estaba poniendo sobre Houston, pintando el cielo de naranja y rosa. Y por primera vez en 32 años me sentí completamente libre. Han pasado 6 meses desde esa audiencia. 6 meses que han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. El divorcio se finalizó en marzo. El juez falló a mi favor en absolutamente todo. Me otorgó el 50% de los bienes matrimoniales, que incluía la casa donde viví 32 años. Curtis tuvo que comprarme mi parte o venderla. Eligió vender, no soportaba la idea de que yo tuviera algo que él consideraba suyo. También me reconoció legalmente como propietaria del 40% de Thompson Textiles. Curtis intentó apelar, pero con el administrador judicial documentando todas las irregularidades que encontró, no tuvo oportunidad. Al final llegamos a un acuerdo. Me compró mi participación por $2.800.000. $2.800.000 que se sumaron a los $2,5 millones de la herencia de mi padre. $5.300.000. Esa era mi nueva realidad. El IRS concluyó su investigación. Curtis enfrentó cargos por fraude fiscal. Llegó a un acuerdo con las autoridades pagando una multa enorme y los impuestos atrasados, evitando así la cárcel. Pero el escándalo destruyó su reputación en el mundo textil de Houston. Perdió el 60% de sus clientes. Tuvo que cerrar 2 de sus 4 almacenes. Mis hijos intentaron contactarme durante meses. Llamadas, mensajes, emails. Incluso aparecieron en mi nuevo apartamento, un hermoso ático en una zona residencial de Houston que compré con mi dinero. No abrí la puerta. Denise finalmente me escribió una carta larga pidiendo perdón, diciendo que entendía mi dolor y suplicando que le diera una oportunidad de reconstruir nuestra relación. La leí una vez y la guardé en un cajón. Tal vez algún día esté lista para perdonar. Tal vez algún día pueda mirarlo sin sentir esa mezcla de tristeza y alivio. Pero ese día no es hoy. Curtis Jr. perdió su empleo en el negocio familiar cuando Curtis tuvo que reducir personal. Escuché por terceros que él y Vanessa están teniendo problemas matrimoniales. Al parecer, cuando se acaba el dinero, también se evapora el amor. Ethan por fin tuvo que buscar trabajo. Tuvo que alquilar su propio apartamento. Tuvo que aprender a cocinar, lavar su ropa y pagar sus facturas. Todas esas cosas que yo hacía por él mientras me llamaba inútil. Carmen sufrió un infarto leve en abril. Escuché que ahora vive con Patricia porque Curtis ya no puede mantenerla en su casa con empleada a tiempo completo. Me pregunto si Patricia la trata con la misma devoción que ella esperaba de mí. Lo dudo. En cuanto a mí, me mudé de vuelta a Georgia, mi estado natal. Compré una hermosa casa cerca del centro histórico con jardín y fuente, llena de luz y espacio. Una casa que es completamente mía, donde nadie me grita, donde nadie me insulta, donde nadie espera que yo sirva y limpie. Abrí una pequeña consultoría para mujeres emprendedoras. Uso mis décadas de experiencia para ayudar a otras mujeres a entender sus finanzas, protegerse legalmente y no cometer los errores que yo cometí. Es gratificante de una forma que nunca experimenté en el negocio de Curtis. Volví a conectar con amigas de mi juventud, amigas que abandoné cuando me casé y me mudé a Houston. Salimos a comer, vamos al cine, viajamos juntas.
Por primera vez en décadas tengo una vida social que no gira en torno a servir a la familia de mi marido. Hace 2 semanas cumplí 64 años. Mis amigas me organizaron una fiesta sorpresa. Hubo flores, música, risas y abrazos auténticos. Me cantaron cumpleaños y me regalaron detalles pensados especialmente para mí. Y cuando soplé las velas de mi tarta no pedí ningún deseo. Porque por fin ya no necesito desear nada. Tengo todo lo que necesito. Esta mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Curtis. Naomi, necesito hablar contigo, por favor. Es sobre algo importante. No respondí. Bloqueé el número. Porque no hay nada que Curtis pueda decirme que yo necesite oír. Ese capítulo de mi vida está cerrado, sellado, archivado en algún lugar de mi memoria donde ya no puede hacerme daño. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín por las tardes tomando una taza de té y leyendo un libro, me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de irme antes. Si hubiera dicho basta a los 40, a los 50, a los 60. Pero luego recuerdo algo que me dijo mi abogado después de la audiencia final de divorcio. Señora Caldwell, el momento adecuado es cuando tú decides que es el adecuado. Ni antes ni después. Tú hiciste lo que tenías que hacer cuando estuviste lista para hacerlo. Tenía razón. Tal vez necesité vivir esos 32 años de infierno para valorar esta nueva vida de paz. Tal vez necesité tocar fondo para encontrar la fuerza de levantarme. Tal vez necesité perderlo todo para descubrir que nunca había tenido nada que valiera la pena. Ahora tengo 64 años. Algunos dirán que empecé tarde, que desperdicié mi juventud, que perdí los mejores años de mi vida. Pero yo no lo veo así. Veo que me quedan, con suerte, 20 o 30 años más de vida. Y esos años van a ser completamente míos. Van a ser años de dignidad, de respeto, de paz. Van a ser años en los que yo decido qué hago, cuándo lo hago y con quién lo hago. Y eso no es perder. Eso es ganar. Si me estás escuchando y estás pasando por algo parecido, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeña, invisible, inútil, quiero que sepas algo. No estás sola. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. No importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. No importa si llevas 10 o 40 años en una relación tóxica. No importa si tienes dinero o no. Lo que importa es que tú vales. Tu dignidad vale. Tu paz vale. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelo. A mí me tomó 32 años aprenderlo. Espero que a ti no te tome tanto como a mí. Y si decides dar ese paso, si decides decir basta, si decides recuperar tu vida, quiero que recuerdes algo. El miedo es normal. La culpa es normal. La duda es normal. Pero al otro lado de ese miedo, de esa culpa, de esa duda está la versión de ti que mereces ser. Está la vida que mereces vivir. Vale la pena. Te lo prometo, vale absolutamente la pena. Ahora, si esta historia te resonó, si te identificaste, si conoces a alguien que necesita oírla, compártela. Dale like. Suscríbete al canal para más historias auténticas de mujeres que dijeron basta. Y sobre todo, deja tu historia en los comentarios. Cuéntame por lo que estás pasando. Cuéntame qué decidiste hacer. Porque no estás sola. Nunca estás sola. Y recuerda, no eres vieja. No eres inútil. No eres invisible. Eres una mujer con toda una vida por delante. Una vida que es tuya, solo tuya. Y nadie puede quitártela. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y gracias por recordarme que mi historia, por muy dolorosa que haya sido, puede ayudar a alguien más a encontrar su camino hacia la libertad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate, valórate y nunca permitas que nadie apague tu luz.